¿Qué tal, hermanos? Bendiciones. Una vez más con ustedes para compartir un tiempo de enseñanza y de aprendizaje a través de la palabra. Qué tiempos tan bonitos los que el Señor nos permite para poder disfrutar de todo aquello que día a día Él en su misericordia nos enseña. Y cuánto más si esto viene de la mano de la Escritura. Por eso el tema de hoy que quiero compartir con ustedes está referido a algo no más importante o tal vez no tan importante o tal vez muy importante. Depende cómo tú lo quieras tomar. Y está relacionado precisamente con el compromiso. Sí, el compromiso. El compromiso, según el diccionario, dice que es una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. También dice que es un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones, cada una de ellas. Ahora, surge una pregunta. ¿Cuál es el nivel de compromiso al que has llegado? ¿O cuál es el nivel de compromiso al que normalmente sueles llegar? ¿Sabes que el cumplir o el incumplir con ese compromiso no solo le va a afectar a la otra persona, ya sea en lo bueno o en lo malo? ¿Por qué voy con esto? Porque hoy en día muchos de nosotros estamos acostumbrados a comprometernos a hacer las cosas. Muchos estamos acostumbrados a hacer las cosas por pasión, por emoción, o tal vez porque buscamos un propósito, porque necesitamos algo. Y cuando ese algo ya no funciona, cuando ese algo ya no resulta, cuando ese algo deja de ser, pues nos hacemos a un lado, incumplimos. O lo que nos habíamos comprometido a hacer, lo dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque vemos que de pronto o la otra persona está fallando a nuestros intereses o a lo que nosotros queremos hacer, o nosotros vamos a fallar porque se nos han presentado nuevas alternativas. Eso es lo que normalmente sucede, por ejemplo, en los matrimonios. Sí, en los matrimonios, porque todo empieza con el noviazgo. Cuando uno está enamorando con la pareja, va y pide la mano a los padres y a partir de ese momento empieza el compromiso. Para que luego, llegando al altar, uno acepte delante de Dios el compromiso de cuidar, de honrar, de guardar, de respetar, hasta que la muerte los separe. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí el matrimonio y el compromiso de dos personas, hombre y mujer, llega a cumplir el objetivo para el cual ha empezado: formar una familia. Pero llega el momento en el que de pronto uno de los dos se aburre, uno de los dos se cansa, uno de los dos desiste y empiezan los problemas. Ya sea en varones o ya sea en mujeres, porque aquí no podemos especificar o identificar un género en particular, porque las dificultades se presentan conforme al carácter también de las personas, aquellos que han aprendido a pelear o a luchar por lo que aman y muchos otros que han aprendido a desistir. Pero cuando termine ese compromiso o cuando de pronto es incumplido o es desagradable ante los ojos de Dios, sobre todo cuando el varón, por ejemplo, se olvida del pacto, incumple con el pacto, cuando el varón ha sido desleal. ¿Con quién? Con la mujer de su juventud. Y la esposa, una cosa similar,
¿Por qué? Porque ella ha nacido con las atribuciones tal vez sí de lealtad, sí de sinceridad, sí de sujeción, sí de acuerdo obviamente al estándar de educación que haya recibido de los padres, pero sí ha nacido con ciertas cualidades. ¿Y cuando incumple? Cuando se olvida de lo que se ha comprometido a hacer. Pero eso es lo que normalmente sucede en los matrimonios. También hay otra instancia, la que sucede entre dos personas, ya sea una sociedad, ya sea una amistad, ya sea un servicio que entre ambos han decidido hacer, un negocio. En la Biblia hoy tenemos una historia muy interesante que está reflejada en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando David conoce a Jonatán, el hijo de Saúl. Y en el capítulo 18, verso 14, luego de que Saúl había hablado con David, después de que David heroicamente y valientemente se hubiera enfrentado a Goliat y le hubiera quitado la vida, esto es lo que dice. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El verso 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Verso 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Saúl adquirió un compromiso con David en agradecimiento por la acción heroica que tuvo al enfrentar al gigante, cuando ninguno de sus hombres, incluido él, pudo hacerlo. David tuvo el favor de Dios, se enfrentó a Goliat y le quitó la vida con una piedra. Pero Jonatán vio en él, Jonatán no era un muchacho, ya era una persona grande. David era un muchacho, pero Jonatán vio en David tanta sinceridad, tanto amor, tanta humildad, tanta sencillez, tanta fe, como la que él mismo hubiera querido que su padre tuviera. Y dice que se ligó a él, tanto que lo llegó a amar tal vez como si fuera de su propia sangre. Todos conocemos la historia que Saúl murió, Jonatán también y toda su descendencia. Pero David hizo un compromiso con Jonatán. Y cuando él ya fue entronado como rey, preguntó si había alguien o alguno de la descendencia de Saúl que todavía viviera. Y un sirviente le dijo, sí, está Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. Esa es otra historia. Mefiboset atravesó una circunstancia muy dura, muy pesada, pero David reconoció al hijo de Jonatán y lo adoptó como si fuera su hijo. Lo amó, lo hizo sentar en la mesa junto con él, lo vistió con ropas del rey y le dio su lugar. David cumplió con el compromiso que muchos años atrás hizo con Jonatán. Ese compromiso que tal vez nosotros también deberíamos aprender a tener, así como en el matrimonio la lealtad como varones o la sujeción como mujeres. Entre varones también saber corresponder con lo que nos hemos comprometido a hacer por aquel que decimos amar. Pero hay otra historia más. Y esta es la que de pronto nos va a mover un poco más lo que estamos hablando hoy. Porque estamos hablando de un compromiso mucho mayor. Un compromiso delante de Dios. Sí. Delante del Padre, de aquel que cada día te bendice, de aquel que cada día prospera tu caminar, por tu alma, de aquel que cada día no te deja sin alimento.
ha cuidado de ti a lo largo de esta pandemia, ha cuidado de tu familia pese a las circunstancias, ha cuidado tus arcas sin que te falte para poder seguir. Pero hay una historia, les decía, también interesante, que está en Mateo 19, versos 21 al 22. Sí, ya sé a qué, y me imagino que sabes a qué me refiero, al joven rico. El verso 21 comienza de esta manera. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué pasó con este joven? Este joven quería seguir a Jesús porque estaba viendo, era testigo de los milagros y de las cosas que él estaba haciendo. Y cuando se le acerca le dice: Señor, bueno. Y Jesús le dice: no, bueno es Dios. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué tengo que hacer para ganar el reino? Y Jesús le dice: cumple con las leyes de Dios. Y él le dice: las he cumplido. Desde que era joven las he guardado conmigo. ¿Qué me falta? Y él le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el verso 22 dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¡Wow! Los compromisos que él había adquirido, los compromisos que este joven tenía, ya sea con su familia, con sus posesiones, con el dinero que tenía, con las cosas que había conseguido, con todo aquello que tal vez de pronto no entendía que Dios se lo había dado, eran más importantes que entender el valor que tenía seguir al Maestro. Jesús en ningún momento le dijo: vende todo, dánoslo, danos el alimento, nosotros necesitamos aquí. En ningún momento quiso aprovechar esa circunstancia para sacar un beneficio, sino al contrario, le dijo: dale a los pobres. Y de pronto tal vez él se ha debido sentir conflictuado porque ha debido pensar: a mí me ha costado tanto conseguir todo esto, ¿cómo le voy a dar a alguien que ni siquiera se esmera en trabajar o que ni siquiera se preocupa en conseguir un pan o hace algo para mejorar su vida? A mí me ha costado sacrificio, a mí me ha costado sudor. ¿No te escuchas hablar tal vez así? Y si lo estás haciendo, es el Espíritu el que te está redarguyendo. Y ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Estás predicando su palabra? ¿Estás buscando en su palabra? ¿Estás confiando en su palabra? Si Dios ha dicho que te va a dar, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho que te va a prosperar, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho que te va a cuidar, Él lo va a hacer. Porque Dios no engaña ni miente. Hermanos, es el momento tal vez en el que Dios quiere que reflexionemos un poco sobre el nivel de compromiso que hemos estado teniendo con Él a lo largo de este tiempo. Es posible que el tiempo se esté acortando y es posible sobre todo que muchas de las cosas que se han predicho se empiecen a dar. Y la pregunta es: ¿estás preparado? ¿Has cumplido con tu compromiso? ¿Has hecho lo que tú mismo le dijiste a Dios que harías? Si tu conciencia está tranquila, bendito sea el Padre, Él va a prosperar. Pero si esta palabra ahora de alguna manera te mueve, yo te invito a reflexionar. Y cambia y depone la actitud que hasta ahora tal vez has tenido. No, no es necesario, no hace falta, no, ¿y para qué lo voy a hacer? No, ellos pueden solos, no, son muchos, ¿yo para qué me voy a meter? No te canses de predicar, porque aunque lo hagas en secreto, el Señor en público te va a reconocer. No necesitas precisamente hacer alarde de las cosas que haces. No necesitas hacer alarde
de lo mucho que sabes. Basta con que llegues a las personas de forma clara y con un mensaje entendible. Deuteronomio 27:10 dice: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Moisés era el portavoz de Dios. Moisés tenía la misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Lamentablemente él no pudo entrar. Pero fue claro. Él no dijo: van a seguir mis leyes, van a hacer lo que yo les digo. Aquí claramente dice: oirás pues la voz de Jehová. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: por lo tanto, obedece al Señor tu Dios, cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Dios se ha tomado tiempo para darle a Moisés todo lo que hoy nosotros tenemos por reglamentos. Pero el hombre siempre ha preferido seguir inclinado hacia su idolatría, sus apegos y sus distracciones. Y obvio, se compromete a hacer las cosas y cuando ya las ha obtenido, bien, gracias, se olvidó fácilmente de aquello. Moisés fue el portavoz, decía, pero tuvo un discípulo, Josué. Josué sí pudo entrar a la tierra prometida y Josué cumplió y siguió con ese legado, porque dijo en el verso 24 del libro de Josué, en el capítulo 24, verso 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Temed a Jehová, obedece a Jehová, comprométete con Él. Él es el único que ha de darte las salidas y las respuestas que tanto necesitas y esperas. Pero me estás hablando de la antigüedad. Estos son nuevos tiempos. Sí, Pablo también lo decía y lo reflejaba de esta manera en la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cumplamos nuestros compromisos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios? Que entendamos que somos hijos. Ya no somos esclavos, ya no somos siervos. Ahora, te quiero dejar estas preguntas. ¿Cuántas veces te has comprometido con Dios en hacer algo para Él y no lo has cumplido? ¿O por qué aún, viendo los milagros y prodigios que ha hecho alrededor tuyo con las personas que tú conoces y hasta posiblemente contigo mismo, te resistes a oírle? ¿O hasta cuándo quieres seguir comprometiéndote con las cosas del mundo, cuando con Él tendrás muchas más riquezas? No te digo una vez más que el trabajar sea malo. No te digo que el cumplir una actividad profesional en lo que tú desarrollas sea inconveniente. No, para nada. Dios bendice, pero no te olvides de lo que Él necesita y quiere de ti. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, por esta palabra y por el tiempo que me permites para poder transmitirla. Gracias, Señor, por tu amor incomparable y por cada una de las personas que hoy han sido tocadas por este mensaje. Pone en cada uno de ellos tanto el querer como el hacer, para que su actitud y a partir de ahora su actividad, Señor, gire en torno a ti y ya no tú en torno a ellos. Que seas tú el centro de todo pensamiento, de todo deseo y de todo sentido. Que seas tú glorificado en toda tu magnificencia. Gracias, Señor, por permitirnos un día más y poder llegar a sus casas con este tu mensaje. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, familia, amigos. Será hasta una próxima oportunidad.